Brender nos tiene este package. Soy Guillermo, sé que me están escuchando un poco raro. Lo que pasa es que mi voz está siendo doblada ahora. Ahora que recuperé mi voz, los invito a conocer el fantástico mundo del doblaje. Frank y Orlando lo han hecho por varios años, y capaz usted los ha escuchado en sus personajes de dibujos animados, entre los que destacan Pinky Cerebro. La estoy pasando muy bien en el canal 41. Sí, ya veo que la pasas muy bien en el canal 41. El Tigre Tony. Si te gustan, cómelas, riquísimas. Y en ti. El Gallo Claudio. Digo, muchacho, ¿qué vas a hacer? No eres una gallina, eres un gallo. O el Demonio de Tasmania. El doblaje también lo hemos visto en películas. ¿Cómo se te ocurre hacer esa cosa? Noticias. Que los atentados suicidas no van a terminar enseguida. Y hasta en Guillermo y Zoía. Guille, ¿qué vamos a hacer mañana? Lo mismo que hacemos todos los días. Tratar de conquistar la audiencia de América TV. Esta técnica de sustitución de voz comenzó a utilizarse aproximadamente en 1920 y se convirtió en un instrumento sumamente valioso para países nacionalistas como la España de Franco, donde se refuerza el nacionalismo a través de la identidad lingüística. El proceso consta de varias etapas. La primera es cuando se traduce el texto a ser doblado. Lo traducen, valga la redundancia, con todos los gestos, todas las indicaciones, triste, alegre, tose, sniff, todos esos detalles los van colocando en el libreto en español. Luego los ponemos, entramos a un estudio. No, después pasa por el proceso de adaptación. Donde las palabras se adaptan para que puedan ser entendidas en todos los países de Latinoamérica y sean acorde al movimiento de la boca. Por ejemplo, hogar. Si el tipo dice home, ¿verdad? No podemos poner la vivienda. No, es muy largo. Hay que buscar hogar o casa. De allí pasa a producción, donde los locutores trabajan con un ingeniero de audio, y finalmente llega a postproducción, donde se le agregan los sonidos de ambiente, efectos y música. Todo esto dura un mes. Y después de todo este proceso, llega el producto final listo para su disfrute. Ahora, Grant, la ronda de eliminación. Claudio González es estudiante de Frank en Mundo Doblaje, donde enseñan a la gente a doblar, y asegura que con el aprendizaje de esta técnica se adquieren muchos beneficios. Te das cuenta de muchos errores que tienes al leer, porque uno está acostumbrado a leer mentalmente, y cuando lees en voz alta es una cuestión totalmente diferente. Entonces te ayuda a corregir la dicción, la pronunciación, la vocalización de las palabras. Así como Claudia, Frank afirma que otro quien debe tomar su curso es un presidente latinoamericano. ¿Adivinan quién es? Ustedes han escuchado al presidente Evo Morales. Es prácticamente inentendible. La embajada de Estados Unidos quiere hablar conmigo. Si quieres aprender a doblar, te puedes comunicar con Mundo Doblaje a través del 786-488-8784. Para Quiere Mezcalzi, Andrés Brender. Bueno, ahí está para que lo pongamos en práctica y ahora sí.